Cada tableta contiene clorhidrato de tramadol 37.5 mg, paracetamol 325 mg excipiente, CB grande. Página 1. Tableta. Indicaciones terapéuticas, para control del dolor moderado a severo, agudo y crónico. Farmacocinética y farmacodinamia. Después de una dosis oral única de una tableta de tramadol paracetamol, las concentraciones plasmáticas máximas de tramadol y de paracetamol se alcanzan después de 1.8 horas y 0.9 horas, respectivamente. La vida media de eliminación promedio es de 5 horas aproximadamente para tramadol y de 2.5 horas para paracetamol. Los estudios de farmacocinética con dosis oral simple y múltiple en voluntarios mostraron que no hay interacciones significativas entre tramadol y paracetamol. Tabla 1. Farmacocinética de tramadol y paracetamol plasmáticos después de la administración oral. Aun cuando tramadol se absorbe rápidamente, su absorción es más lenta y su vida media es más prolongada que la de paracetamol. Indicaciones terapéuticas, para control del dolor moderado a severo, agudo y crónico. Efecto de los alimentos. La administración oral de paracetamol con tramadol no se afecta al combinarse con alimentos y no afecta significativamente la velocidad de absorción, por lo tanto se puede administrar con o sin los alimentos. Distribución. La unión de tramadol a proteínas plasmáticas humanas es aproximadamente de 20%. Paracetamol se distribuye ampliamente en todos los tejidos del cuerpo, excepto en grasa. El volumen aparente de distribución es de 0.9 lkg. Una porción relativamente pequeña de paracetamol se une a proteínas plasmáticas. Metabolismo. Los perfiles de concentraciones plasmáticas de tramadol y su metabolito M1 se midieron en voluntarios y no mostraron cambios significativos comparados con la dosis de tramadol solo. Tabla 2. Tramadol se metaboliza extensamente después de su administración oral. El 30% de la dosis se excreta en orinas sin cambios, mientras que 60% de la dosis se excreta como metabolitos. Las principales rutas metabólicas parecen ser NIO desmetilación y glucuronidación o sulfatación en el hígado. Tramadol se metaboliza extensamente por diferentes rutas que incluyen CYP2D6. Después de una dosis oral de tramadol, las concentraciones plasmáticas fueron 20% mayores en los metabolizadores lentos que en los metabolizadores rápidos, mientras que las concentraciones de M1 fueron 40% menores. Paracetamol es metabolizado principalmente en hígado e involucra tres rutas primordiales separadas: A. Unión a glucurónido, B. grande, unión con sulfatos y C. Oxidación vía el citocromo P450, con función mixta de ruta de enzima oxidasa, para formar un metabolito reactivo intermedio que se une con glutatión y se metaboliza más adelante para formar cisteína y ácido mercaptopurínico. Las principales isoenzimas de P450 involucradas parecen ser CYP12-1, CYP1A2 y CYP3A4 en rutas adicionales. En adultos, la mayor parte de paracetamol se une con ácido glucurónico y en un menor grado con sulfato. Estos metabolitos derivados de glucurónido, sulfato y glutatión carecen de actividad biológica. En prematuros, recién nacidos y niños, la unión a sulfatos es la que predomina. Eliminación. Tramadol y sus metabolitos se eliminan principalmente por vía renal. La vida media de eliminación plasmática de tramadol racémico y M1 es de aproximadamente 6 y 7 horas, respectivamente. Con dosis múltiples, la vida media eliminación de tramadol racémico se incrementó de aproximadamente de 6 a 7 horas. La vida media de paracetamol es de 2 a 3 horas en adultos. Es un poseo menor en niños y un poco mayor en neonatos y en pacientes cirróticos.
Paracetamol se elimina principalmente por la formación de glucurónido y sulfato, unidos de una manera dosis dependiente. Menos de 9% de paracetamol se excreta sin cambio en la orina. Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida. Los componentes de la fórmula. En caso de intoxicación aguda con alcohol, hipnóticos, analgésicos de acción central, opioides, fármacos psicotrópicos. No se debe coadministrar a pacientes que estén recibiendo inhibidores de la MAO o a quienes los hayan tomado durante los últimos 14 días. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. No se use durante el embarazo y la lactancia. No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas, por lo que el uso durante el embarazo no está bien establecido. Se ha demostrado que tramadol cruza la barrera placentaria. Reacciones secundarias y adversas. Los eventos más frecuentes son los relacionados con el sistema nervioso central y el sistema gastrointestinal. Los eventos más reportados con mayor frecuencia fueron náuseas, vértigo y somnolencia. Eventos adversos observados: síntomas generales, astenia, adinamia, bochornos. Sistema nervioso central y periférico, cefalea, temblor. Sistema gastrointestinal, dolor abdominal, constipación, diarrea, dispepsia, flatulencia, serostomía, vómito. Desórdenes psiquiátricos: anorexia, ansiedad, confusión, euforia, insomnio, nerviosismo. Piel, prurito, erupción cutánea, mayor sudoración. Eventos adversos clínicamente significativos poco comunes: síntomas generales, dolor en el pecho, rigidez, síncope, síndrome de abstinencia. Desórdenes cardiovasculares, hipertensión o hipotensión. Sistema nervioso central y periférico, ataxia, convulsiones, hipertonía, migraña, migraña agravada, contracciones musculares involuntarias, parestesia, estupor, vértigo. Sistema gastrointestinal, disfagia, melena, edema de la lengua. Desórdenes vestibulares y auditivos, tinnitus. Desórdenes de frecuencia y ritmo cardíaco, arritmia. Palpitación, taquicardia. Desórdenes nutricionales y metabólicos, disminución de peso. Desórdenes psiquiátricos, amnesia, depresión, abuso de drogas, labilidad emocional, alucinaciones, impotencia, pesadillas, pensamientos anormales. Desórdenes hematológicos, anemia, granulocitopenia. Sistema respiratorio, disnea. Sistema urinario, albuminuria, oliguria, retención urinaria, anormalidad en la micción. Desórdenes visuales, visión anormal, despersonalización. Otros eventos adversos clínicamente previamente reportados en estudios clínicos o en reportes post-comercialización con tramadol HCl, hipotensión ortostática. Otros eventos que se han reportado con el uso de tramadol incluyen disfunción cognitiva significativos, reacciones alérgicas, incluyendo anafilaxia y urticaria, síndrome de Stevens-Johnson-Pains, tendencia suicida, hepatitis, alteraciones de laboratorio, incluyendo aumento de creatinina, síndrome serotoninérgico, cuyos síntomas incluyen fiebre, excitación, escalofríos y agitación. Ha sido reportado cuando se usa tramadol junto con IRSA y MAO. La experiencia post-comercialización con el uso de tramadol incluye reportes raros de delirium, miosis, midriasis, alteraciones del discurso, muy raros de alteraciones del movimiento. La vigilancia post-comercialización ha revelado raras alteraciones de efecto tipo warfarina, incluyendo elevación de los tiempos de protrombina. Se han reportado casos muy raros de hipoglucemia en pacientes bajo tratamiento con tramadol. Muchos reportes fueron de pacientes con factores de riesgo predisponentes, incluyendo diabetes o insuficiencia renal o ancianos.
Otros eventos adversos clínicamente significativos previamente reportados en estudios clínicos en reportes post-comercialización con paracetamol. Las reacciones alérgicas, principalmente rash cutáneo, o reportes de hipersensibilidad secundaria a paracetamol son raros y generalmente controlados con la descontinuación del medicamento y, en ocasiones, con tratamiento sintomático. Ha habido muchos reportes que sugieren que paracetamol puede producir hipotrombinemia cuando se administra con medicamentos parecidos a warfarina. En otros estudios, el tiempo de protrombina no cambió. Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad, no se observaron efectos teratogénicos relacionados con el uso del medicamento en la progenie de ratas tratadas oralmente con la combinación de tramadol y paracetamol. El medicamento mostró tener efecto embriotóxico y fetotóxico en ratas a una dosis materna, 5,0434 mgkg, 8.3 veces el máximo de la dosis utilizada en humanos, pero no teratogénico a este nivel de dosis. La toxicidad embrionaria y fetal consistió en la disminución del peso fetal e incremento en el número de costillas. Dosis tóxicas maternas menores y menos severas, 10,87 y 2,5,217 mgkg tramadol paracetamol, no produjeron toxicidad embrionaria o fetal. No se cuenta con suficiente información de estudios en animales de laboratorio sobre la combinación tramadol-paracetamol para evaluar la mutagénesis o efecto sobre la fertilidad, carcinogénesis, interacciones medicamentos y de otro género. Inhibidores de la MAO y de la recaptura de serotonina. La interacción con los inhibidores de la MAO ha sido reportada para algunos fármacos de acción central, debido a la interferencia con los mecanismos de detoxificación. Carbamazepina. La administración concomitante paracetamol con tramadol y carbamazepina puede causar disminución considerable en las concentraciones de tramadol y M1. Los pacientes que toman carbamazepina pueden experimentar un efecto analgésico significativamente reducido de tramadol de quinidina. Tramadol se metaboliza a M1 por CYP2D6. La quinidina es un inhibidor selectivo de esa isoenzima, por lo que la administración concomitante de quinidina y tramadol incrementa la concentración de tramadol. Las consecuencias clínicas de estos resultados no se conocen. Compuestos parecidos a warfarina. La evaluación periódica de los tiempos de protrombina debe hacerse cuando paracetamol con tramadol y estos agentes se administren de manera conjunta, debido a los reportes de incremento de INR en algunos pacientes. Inhibidores de CYP2D6. Los estudios de interacción in vitro en microsomas hepáticos humanos indican que la administración concomitante con inhibidores de CYP2D6 tales como fluoxetina, paroxetina y amitriptilina puede dar como resultado cierta inhibición del metabolismo de tramadol. Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio. Se ha relacionado con anemia y granulocitopenia. Se han reportado alteraciones de laboratorio como elevación de la creatinina con el uso de tramadol. La vigilancia post-comercialización de tramadol ha revelado alteraciones raras de efecto tipo warfarina, incluyendo elevación en los tiempos de protrombina. Precauciones generales: no exceder la dosis recomendada. No deberá administrarse con otros productos que contengan tramadol o paracetamol. Convulsiones. Se han reportado casos de convulsiones en pacientes que recibían tramadol dentro de las dosis recomendadas. El uso concomitante de tramadol incrementa el riesgo de convulsiones en pacientes bajo tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, antidepresivos SSR y anorexigénicos, antidepresivos tricíclicos, TCAs, y otros compuestos tricíclicos, ciclobenzaprina, prometacina, etc., u opioides.
La administración de tramadol puede favorecer el riesgo de eventos convulsivos en pacientes que toman inhibidores de la MAO, neurolépticos u otros medicamentos que reducen el umbral convulsivo. El riesgo de convulsiones también se puede incrementar en pacientes con epilepsia, aquellos con antecedentes de convulsiones en pacientes con riesgo conocido de convulsiones, tales como traumatismo cráneoencefálico, desórdenes metabólicos, síndrome de abstinencia por alcohol o drogas e infecciones del SNC. En caso de sobredosis con tramadol, la administración de naloxona puede incrementar el riesgo de crisis convulsivas. Reacciones anafilactoides. Los pacientes que han presentado reacciones anafilactoides a la codeína y otros analgésicos de acción central pueden tener mayor probabilidad de presentarlas, por lo tanto, no deben recibir paracetamol con tramadol. Depresión respiratoria. Administre paracetamol con tramadol con precaución en pacientes con riesgo de depresión respiratoria. Cuando se administran grandes dosis de tramadol junto con medicamentos anestésicos o alcohol, puede producirse depresión respiratoria. Trate esos casos de manera similar a una sobredosis. Si se debe administrar junto con naloxona, hágalo con cautela, ya que puede causar crisis convulsivas. Depresivos del SNC. Debe utilizarse con precaución paracetamol con tramadol y dosis bajas cuando se administra a pacientes bajo tratamiento con depresores del SNC como alcohol, opioides, agentes anestésicos, fenotiazinas, tranquilizantes o sedantes hipnóticos. Incremento de la presión intracraneal o traumatismo cráneoencefálico, debe utilizarse con precaución en pacientes con incremento de la presión intracraneal o traumatismo cráneoencefálico. Pacientes con dependencia a opiáceos, paracetamol con tramadol. No debe utilizarse en pacientes con dependencia a opiáceos, ya que se ha demostrado que tramadol incrementa la dependencia física en algunos pacientes que previamente dependían de otros opioides. Alcohol. Los pacientes con alcoholismo crónico pueden tener mayor riesgo de toxicidad hepática con el uso excesivo de paracetamol. Los reportes son muy raros y generalmente involucran casos en alcohólicos crónicos con cuadros severos y dosis de paracetamol que generalmente exceden la dosis recomendada e involucran una sobredosis sustancial. Los médicos deben prevenir a los pacientes que consumen regularmente alcohol, de que no excedan la dosis recomendada de paracetamol con tramadol. Depresión respiratoria. Administre paracetamol con tramadol con precaución en pacientes con riesgo de depresión respiratoria. Cuando se administran grandes dosis de tramadol junto con medicamentos anestésicos o alcohol, puede producirse depresión respiratoria. Trate esos casos de manera similar a una sobredosis. Si se debe administrar junto con naloxona, hágalo con cautela, ya que puede causar crisis convulsivas. Depresivos del SNC. Debe utilizarse con precaución paracetamol con tramadol y dosis bajas. Cuando se administra a pacientes bajo tratamiento con depresores del SNC como alcohol, opioides, agentes anestésicos, fenotiazinas, tranquilizantes o sedantes hipnóticos. Incremento de la presión intracraneal o traumatismo cráneoencefálico, debe utilizarse con precaución en pacientes con incremento de la presión intracraneal o traumatismo cráneoencefálico. Pacientes con dependencia a opiáceos. Paracetamol con tramadol no debe utilizarse en pacientes con dependencia a opiáceos, ya que se ha demostrado que tramadol incrementa la dependencia física en algunos pacientes que previamente dependían de otros opioides. Alcohol. Los pacientes con alcoholismo crónico pueden tener mayor riesgo de toxicidad hepática con el uso excesivo de paracetamol. Los reportes son muy raros y generalmente
Involucran casos en alcohólicos crónicos con cuadros severos y dosis de paracetamol que generalmente exceden la dosis recomendada e involucran una sobredosis sustancial. Los médicos deben prevenir a los pacientes que consumen regularmente alcohol, de que no excedan la dosis recomendada de paracetamol con tramadol. Abstinencia. Se ha reportado que pueden ocurrir síntomas de abstinencia si suspenden el consumo de paracetamol con tramadol de forma abrupta. Con muy poca frecuencia se han reportado casos de ataques de pánico, ansiedad severa, alucinaciones, parestesia, tinnitus y síntomas atípicos del sistema nervioso central. Se sugiere disminuir la dosis gradualmente. Inhibidores de la monoaminooxidasa, MAO, e inhibidores de la recaptura de serotonina. Se deberá tener precaución en pacientes que estén tomando inhibidores de la MAO. El uso concomitante de tramadol e inhibidores de la MAO o inhibidores de la recaptura de serotonina aumenta el riesgo de eventos adversos, incluyendo crisis convulsivas y síndrome serotoninérgico. Enfermedad renal. No se ha estudiado el paracetamol con tramadol en pacientes con deterioro de la función renal. En pacientes con depuración de creatinina menor, de 30 ml/min, se recomienda una dosis que no exceda de 2 mg/kg dosis cada 12 horas, no exceder de 2 tabletas cada 12 horas. Enfermedad hepática. No se recomienda en pacientes con daño hepático severo. Efectos sobre la habilidad para conducir y utilizar maquinaria. Paracetamol en combinación con tramadol puede afectar las capacidades físicas o mentales necesarias para realizar actividades potencialmente peligrosas tales como manejar u operar maquinaria. Debe buscarse ayuda de emergencia, si se sospecha de una sobredosis, aun cuando los síntomas no sean aparentes. Los tratamientos iniciados después de 24 horas de una sobredosis pueden no ser efectivos para prevenir daño hepático o incluso la muerte. Dosis y vías de administración. Vía de administración, oral. Adultos, mayores de 16 años, la dosis recomendada es de 1 a 2 tabletas cada 4 a 6 horas, de acuerdo con la respuesta para el alivio del dolor, hasta un máximo de 8 tabletas por día. El tratamiento del dolor a largo plazo debe iniciarse con 1 tableta día y ajustarse cada 3 días con incrementos de 1 tableta, si es bien tolerado, hasta llegar a 4 tabletas, 150 mg de tramadol / 1300 mg de paracetamol, por día. Posteriormente puede ser administrado cada 6 a 8 horas hasta un máximo de 8 tabletas por día, según se requiera. Basados en la experiencia con HCl de tramadol, se recomienda la dosis de ajuste que resulte en menor índice de interrupción del tratamiento. Pacientes pediátricos, menores de 16 años, la seguridad y eficacia de paracetamol con tramadol no ha sido establecida en pacientes pediátricos. Ancianos, no se han encontrado diferencias globales respecto a la seguridad o farmacocinética entre adultos 65 años y adultos jóvenes. Y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental, es un producto combinado. La sobredosis puede incluir signos y síntomas de toxicidad por tramadol, toxicidad por paracetamol o ambas. Los síntomas iniciales de la sobredosis de tramadol pueden incluir depresión respiratoria y o convulsiones. Manifestaciones. Los síntomas iniciales en las primeras 24 horas posteriores a una sobredosis de paracetamol son anorexia, náusea, vómito, malestar, palidez y diaforesis. Tramadol. Las consecuencias potenciales serias de una sobredosis de tramadol son depresión respiratoria, letargia, coma, convulsiones, paro cardíaco e incluso muerte. Cuando se está tratando una sobredosis de paracetamol con tramadol, se debe prestar especial atención al mantenimiento de una ventilación adecuada junto con un tratamiento general de soporte.
En experimentos en animales, a los que se provocaron convulsiones administrando tramadol a dosis tóxicas, se evitaron convulsiones con la administración de barbitúricos o benzodiazepinas, pero se incrementaron con naloxona. La administración de naloxona no cambió la letalidad de una sobredosis en ratones. Con base en la experiencia con tramadol, no se espera que la hemodiálisis ayude en una sobredosis, ya que solo remueve menos de 7% de la dosis administrada en un periodo de diálisis de 4 horas. Paracetamol. Una sobredosis masiva de paracetamol puede causar toxicidad hepática en algunos pacientes. Los primeros síntomas de sobredosificación potencialmente hepatotóxica pueden incluir irritabilidad gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómito, malestar, anemia y diaforesis. La evidencia clínica y de laboratorio de toxicidad hepática no es aparente hasta las 48 a 72 horas. En una sobredosis de paracetamol, la necrosis hepática potencialmente fatal es el efecto adverso más serio. También pueden ocurrir necrosis tubular renal, coma hipoglucémico y trombocitopenia. Rara vez se ha reportado toxicidad hepática en adultos con sobredosis aguda de menos de 7.5 a 10 gramos o fatalidades con menos de 15 gramos. La experiencia clínica sugiere que los niños son menos susceptibles a daño hepático que los adultos. Sin embargo, la dosis tóxica mínima para niños es 150 mg/kg de peso corporal. Tratamiento: una sobredosis simple o múltiple de paracetamol con tramadol puede ser una sobredosis potencialmente letal, por lo que se recomienda acudir con un experto. Aunque naloxona revertirá algunos de los síntomas causados por sobredosis con tramadol, el riesgo de crisis convulsivas también se incrementa con su administración. Con base en la experiencia con tramadol, la hemodiálisis no se recomienda en el tratamiento de la sobredosis, debido a que remueve menos del 7% de la dosis administrada en un periodo de 4 horas de diálisis. El tratamiento inmediato incluye soporte de la función cardiorrespiratoria y medidas para reducir la absorción del medicamento. Se debe inducir el vómito mecánicamente o con ipecacuana, si el paciente está alerta, con reflejos laríngeos y faríngeos adecuados. Después, para el vaciamiento gástrico, se debe administrar carbón activado vía oral, 1 gkg. La primera dosis se debe acompañar con un catártico apropiado. Si se utilizan repetidas dosis, el catártico puede incluirse con dosis alternadas como sea necesario. La hipotensión generalmente es hipovolémica y debe responder a los fluidos. Se deberán utilizar medidas de soporte y de vasopresión como se indica. En el paciente inconsciente se debe insertar un tubo endotraqueal antes del lavado gástrico y, cuando sea necesario, proveer respiración asistida. Se debe prestar cuidadosa atención para mantener la ventilación pulmonar adecuada. En adolescentes y adultos, sin importar la cantidad de paracetamol reportada en la ingesta, administre acetilcisteína inmediatamente si solo han pasado 24 horas o menos desde el reporte de la hora de ingestión. Si no pueden conocerse los niveles mediante una prueba, y la ingestión aproximada de paracetamol excede los 7.5 a 10 gramos en adultos o 150 mg/kg en niños, debe iniciarse la administración de N-acetilcisteína y continuarse durante el curso completo de la terapia. No espere hasta tener los resultados de los niveles en plasma de paracetamol para iniciar el tratamiento con acetilcisteína. En cuanto sea posible, deberá obtener un examen de paracetamol en plasma, pero no antes de 4 horas después de la ingesta. Si los niveles plasmáticos están por arriba de la línea baja de tratamiento en el nomograma de sobredosis de paracetamol, se debe continuar con la terapia de acetilcisteína. Se deben realizar estudios de función hepática al inicio y repetirse en intervalos de 24 horas.
Si se presenta hipoprotrombinemia durante la sobredosis de paracetamol, administre vitamina K intravenosa. En niños, la ingesta máxima potencial se puede estimar más fácilmente. Si se ingirió una cantidad mayor a 150 mg/kg o desconocida, o tenga los niveles plasmáticos de paracetamol. Se debe contar con estos niveles lo más pronto posible, pero no antes de 4 horas después de la ingesta. Si los niveles plasmáticos se encuentran por arriba del límite inferior del tratamiento del nomograma de sobredosis de paracetamol, se debe iniciar la administración de acetilcistina y continuarse durante toda la terapia. Si no existe la posibilidad de realizar estudios de los niveles plasmáticos de paracetamol, y se estima que la ingesta del mismo excede 150 mg/kg, se debe iniciar la administración de acetilcistina y continuarse durante toda la terapia. Presentación. Caja con 10, 20 o 40 tabletas. Recomendaciones para su conversación: consérvese a no más de 30 c. Leyendas de protección, literatura exclusiva para médicos, su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. No se use durante el embarazo o la lactancia. No se administre a menores de 16 años. No se administre a pacientes con antecedentes de crisis convulsivas. No exceda el tiempo de tratamiento indicado por su médico. Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos.